Gloria al Señor. Bueno, pues vamos a empezar con la bendita palabra del Señor. Padre, gracias te damos por tu amor, por tu fidelidad. Señor, en este tiempo, Señor, tú manifiestas tu gracia, tu misericordia. En el nombre de Jesús has preparado una palabra poderosa, Señor, que sana, que transforma, que renueva nuestra vida. Gracias, Señor, por la vida de tu pequeñita, Señor. Bendícela, ayúdala, prospera la Padre, en el nombre de Jesús. Seas tú guiando, Señor, su boca, Señor, sus pensamientos. Alínealos, Señor, a tu voluntad. Gracias por la vida de tu hija, Padre. Y todos los que estamos aquí disponemos nuestro corazón para escuchar tu dulce voz. Nada ni nadie podrá separarnos de tu inmenso, de tu gran amor. En el glorioso nombre de Jesús de Nazaret. Amén. 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 Hasta la vista de aplauso al Rey. También bienvenidos. Gloria al Señor. Bienvenidos. Pues así. Dios les bendiga. Amén. Quiero invitarles a abrir nuestra Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 23. Bájale un poquito nada más. Un poquito, no mucho. Al acompañamiento. Jeremías, capítulo 23, en el versículo 18. Me dicen amén cuando lo tengamos. Jeremías 23, en el capítulo 18. Y antes de empezar, vamos a orar. Amén. ¿Le decimos el doctor? Bendito Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, Padre, porque en ella, Señor, hay gran cantidad, Señor, de bendiciones, de promesas, Señor, de cosas, Padre, que como dice tu palabra, clamemos a ti, Señor, y tú nos revelarás, Señor, lo profundo, lo secreto, lo escondido, Padre. En el nombre de Jesús te pido que nos ayudes, nos bendigas, Padre, que todos retengamos tu palabra en nuestro corazón, Señor, y que tu palabra sea luz a nuestro camino, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Jeremías 23, 18. Me dicen amén cuando ya lo tengamos, pues ya lo tenemos, ¿verdad? Jeremías 23, 18, y dice así: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Aquí dice, nos habla de algo que se llama el secreto de Jehová. ¿Qué es el secreto de Jehová? Es su presencia. Dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? En ese momento, si ustedes leen desde más antes, el Señor estaba contra los profetas que le profetizaban al pueblo que todo estaba bien y que todo estaba en paz, que podían seguir pecando y haciendo como ellos quisieran, pero que iban a tener paz. Entonces el Señor aquí les hace un llamado y les dice que ellos no están hablando en el nombre del Señor, que ellos están profetizando mentiras, están hablando cosas en el nombre del Señor que Dios no los había enviado. Como en este tiempo muchas personas dicen, Dios me dijo, pero en realidad Dios no dijo nada. Muchos pueden decir, es que Dios me dijo
que te dijera esto, Dios me dijo que hagas esto, Dios me dijo que vas bien, y a lo mejor la persona está más perdida que nada. Y dicen, Dios me dijo. Entonces aquí Dios les está diciendo, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Esos profetas le estaban hablando al pueblo, pero en realidad ellos no escuchaban la voz de Dios. No iban a lo secreto de su presencia para que de verdad Dios les hablara. A ti y a mí Dios nos habla, y nosotros, a través del sacrificio de Cristo en la cruz, podemos acercarnos y podemos habitar en su secreto. El secreto del Señor es su presencia. Vamos a verlo el mismo 18 en NTV, y ahí vamos a ver que el secreto del Señor es su presencia misma. NTV. El secreto de Jehová es su presencia. Es su presencia. Y yo me hacía una pregunta y decía, a ver aquí, ¿ha estado alguno de estos profetas en la presencia del Señor para escuchar lo que en realidad dice? Entonces el secreto de Jehová es lo mismo que su presencia. ¿Ha estado alguno de estos profetas en la presencia del Señor para escuchar lo que en realidad dice? ¿Acaso alguno de ellos se ha interesado lo suficiente como para escuchar? Miren, el enojo de Dios estalla como una tormenta, como un torbellino que se arremolina sobre las cabezas de los perversos. De aquí vamos a rescatar una palabra que se llama interesado. O sea, ¿a quién le interesaba estar en los secretos de Dios para de verdad escuchar las palabras de Dios? Dice el 19. Ahí mismo está. El 20. No se apartará el furor del Señor hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. 21. Aquí habla Dios, ¿verdad? Y dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían y yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Así como hoy hay muchas personas que dicen, Dios me dijo, Dios me habló, te profetizo que el año que viene te casas, no sé, algo así, ¿verdad? Y dice Dios, yo no hablé. ¿Por qué? Porque los profetas no iban al secreto del Señor, porque los profetas no iban al lugar de su presencia. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. No solamente los que predicamos, todos nosotros tenemos una gran responsabilidad de ir a lo secreto de Dios, de ir al lugar de su presencia para poder hablarle palabra de Dios a las personas que nos rodean. 22. Pero si ellos, aquí dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Amén? Entonces dice el Señor, si ellos hubieran estado en mi secreto. Dice Dios entonces a nosotros nos invita a estar en su secreto. Amén. Y ahí vamos a poder recibir sus palabras y el Señor nos va a hablar para que nosotros podamos hablarle a los demás. Entonces yo aquí yo me hacía una pregunta, porque como que yo no entendía muy bien eso de que a veces las personas dicen, no, hoy se sintió la presencia del Señor muy fuerte, y que otras veces no se siente nada. Y yo decía, ¿cómo vamos a buscar entonces su presencia? Porque sí dice que vayamos a su presencia
que vengamos a su secreto, y dice, si hubieran estado en mi presencia. Entonces yo decía, ¿cómo vamos a buscar su presencia si su presencia ya vive en nosotros? Y la realidad es que su presencia es real, habita en nosotros. La presencia de Dios vive en nosotros. Pero aquí el Señor estaba diciendo, tenían que conectarse más profundamente con Él. Tenían que conectarse profundamente y continuamente con Él. Porque tenían que buscarlo profundamente. Es verdad que Él ya vive en nosotros, pero a veces, aquí escribía, ¿por qué decimos buscar la presencia de Dios si Dios vive en nosotros? Y escribí, porque la conciencia de que Dios vive en nosotros se desvanece por el pecado y las distracciones del mundo. Entonces lo que se desvanece no es la presencia de Dios, se desvanece la conciencia de que Dios vive en mí. Entonces lo que Dios estaba diciendo no es buscarlo fuera, como que tengo que ir a un lugar y buscar la presencia de Dios. No, porque ya Él vive en mí. Entonces no es buscarlo fuera, sino profundizar en algo que ya está dentro de mí. Tú y yo tenemos que profundizar en algo que ya está dentro de nosotros, porque la presencia de Dios ya habita en mí. Es buscar una conexión profunda y continua con el Espíritu Santo, ya que dicha conexión en ocasiones se ve interrumpida o afectada por las aflicciones, por los afanes, por las tentaciones. Y de pronto ya se nos olvidó que Dios vive en nosotros. Entonces no es que Dios no esté, no es que no se haya sentido su presencia. A lo mejor tú o a lo mejor yo no la sentimos porque estamos distraídos, no porque no esté. Y cuando, por ejemplo, decimos, hoy sí sentí la presencia de Dios, no es que haya estado la presencia de Dios hoy sí y otro día no. Es que en realidad ese día, cuando tú dices que sí sentiste la presencia de Dios, es porque sí dispusiste tu corazón. Y cuando dices no sentí la presencia de Dios, no es que Dios no esté, es que tú no venías con un corazón dispuesto. Entonces, dice aquí, en el secreto del Señor, Dios procura hablarnos siempre, pero nosotros estamos en constante movimiento, distraídos. Amén. Y les voy a platicar. Miren, una vez estaba una señora en la tienda, una mamá en la tienda, y su hija pasa, y la hija estaba buscando a la mamá. Entonces pasa por la puerta de la tienda, pero pasa corriendo, gritándole a su mamá, y la señora estaba adentro. Y así pasa con nosotros. Dios está ahí, pero nosotros estamos tan distraídos, tan acelerados, vamos tan deprisa. Y ese día dice la señora, dice, mi hija me anda gritando allá afuera, y de lo rápido que va, no se dio cuenta que estoy aquí adentro. Así pasa. Dios procura hablarnos, pero nosotros siempre estamos en constante movimiento. Entonces, cuando tú y yo buscamos profundizar en la presencia de Dios, vamos a ser incomprendidos por el mundo, porque es algo que el mundo no va a entender. A lo mejor tus propios hijos no te entienden. A lo mejor tu propio esposo o tu propia esposa no te entiende. Y tú tratas de profundizar en esa conexión, en esa presencia que ya está dentro de ti. Tú tratas de profundizar, pero de pronto
pues ya te dicen dónde andas, qué haces, estás perdiendo el tiempo, hay cosas que hacer. Y nosotros tratamos de profundizar en esa relación, pero cuando tratamos de hacerlo, somos incomprendidos por el mundo. Pero hoy el Señor nos llama a no apartarnos, a aferrarnos a su presencia, a aferrarnos a profundizar profundamente en esa presencia que ya está dentro de ti, pero que a veces tú te olvidas de que Él vive en ti, porque estás distraído, porque tienes problemas o porque tenemos tentaciones. Vamos a leer Génesis 33, 26. Génesis 33, 26. Entonces, buscar la presencia de Dios no es buscar algo afuera, es profundizar en algo que ya vive dentro de ti y aferrarnos a Él y no dejarlo. ¿33 qué? Génesis 33, 26. No me parece 26. ¿No? 23, 26. No, creo que no. No está, ¿verdad? No, hasta el 20. Génesis, ¿No será 36? me equivoqué. Génesis 33, a ver, déjenme leer. ¿O no será al revés? Génesis 26, 32. Génesis 32, 22. No sé por qué se lee 33. Génesis 32, 22. Entonces, cuando alguien te diga, no sentí la presencia de Dios, lo que en realidad se debe contestar es que tu corazón no estaba dispuesto. Amén. Y Génesis 32, 22. Vamos a aprender aquí una palabra, ¿verdad? Que es precisamente esa palabra, disposición. ¿Se acuerdan que en Jeremías Dios le decía a sus profetas, ¿quién se ha interesado por estar en mi secreto? No les interesaba estar en el secreto de Dios. Y aquí vamos a ver ahorita, no está, la palabra disposición no está, ¿cómo se dice?, explícita en la palabra, pero vamos a ver que Jacob tuvo disposición. 32, 22 dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenían. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Aquí es cuando, ¿se acuerdan ustedes que Jacob usurpó a su hermano? Y su hermano dijo que le iba a quitar la vida. Dijo, te voy a matar. Entonces él huye. Y aquí es cuando él regresa, pero su hermano viene a su encuentro. Entonces imagínate, habían pasado muchos años. Él se va de su tierra y lo que su hermano le dice es, te voy a matar. El día que te encuentre, te voy a matar. Y se llega el día en que tienen que encontrarse. ¿Tú cómo crees que iba Jacob? Tenía miedo. Lo último que su hermano le había dicho era que le quitaría la vida. Y aquí era el reencuentro. Jacob tenía miedo porque él sabía lo que había hecho, que había usurpado a su hermano. Él tenía miedo. Entonces él tenía en ese momento una necesidad. Y aquí dice la palabra que él se quedó solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. 26. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Algunas versiones
dicen que era un ángel. Pero el punto aquí es que en el verso 26, Jacob pronuncia estas palabras: no te dejaré si no me bendices. Cuando yo leo esto, no te dejaré si no me bendices, nunca yo había profundizado en lo que Jacob estaba diciendo. Jacob estaba diciendo: no te dejaré si no me bendices. Era una frase que revelaba la disposición de Jacob a aferrarse a Dios en un momento de necesidad. Jacob dijo: no te dejaré si no me bendices. Y es la manera en que nosotros deberíamos aferrarnos a Dios. No te dejaré si no me bendices. Lo que Jacob estaba diciendo: no importa si son segundos, no importa si son minutos, no importa si son horas, si son días o son años, no te voy a dejar si no me bendices. Wow. Jacob reveló con esas palabras. Nosotros entendemos que Jacob estaba diciendo: estoy dispuesto a quedarme y no me voy a ir hasta que no me bendigas, y estoy dispuesto a quedarme y a no soltarte, no importa el tiempo que pase. A veces nosotros nos sentimos tristes, queremos desahogarnos y a lo mejor vamos un minuto a nuestra recámara y queremos que ya se pase todo. Y en una ocasión, y yo escuchaba, y es de mi hermana Juanita, que ella decía: yo le digo al Señor, no me levanto de aquí hasta que no me quites esto. Pero a veces no estamos dispuestos. Jacob le estaba diciendo a ese varón: no te dejaré si no me bendices. O sea, él estaba diciendo: no importa el tiempo que tenga que estar aquí, no importa si amanece y yo no me puedo ir, no te suelto hasta que me bendigas. No importa si es en segundos, no importa si son minutos, no importa si aquí tengo que permanecer horas, no importa si pasan días. Yo me imagino, no dice la palabra, pero yo me imagino que Jacob decía: es grande mi necesidad, si mi hermano me encuentra me va a matar, así que yo de aquí no me puedo mover hasta que no me bendigas. Yo no creo que nosotros tengamos menos necesidad de la que Jacob tenía, como para no aferrarnos a Dios y no permanecer y no decirle: no me aparto si no me bendices, no te dejo, Señor, y no te suelto si no me bendices. Amén. Y no importa el tiempo que tenga que pasar. Pero a veces nosotros, yo lo digo por mí principalmente, no estamos dispuestos a darle a Dios a lo mejor ni 10 minutos diarios. Y a veces decimos: yo oro en mi mente todo el día. Pero sí hay diferencia entre que oremos a diario en lo que estamos haciendo, a que tomemos un momento especial, un momento donde nada nos distraiga para hablar con Dios. Jacob entonces le estaba diciendo: no te dejaré si no me bendices. O sea, yo creo, no sé, que Jacob lloraba y le decía: de aquí no me muevo si no me bendices, no te voy a dejar ir si no me bendices, mi necesidad es grande, mi hermano quiere matarme, yo de aquí no me puedo ir y no te voy a dejar si no me bendices. Y Jacob no sabía si el ángel lo iba a bendecir enseguida o no, era algo que no sabía. Sin embargo, su necesidad era tan grande que le dijo: no te suelto si no me bendices. Acuérdate bien de estas palabras que dijo Jacob, porque ahorita las vamos a recordar en otras citas que vamos a leer. Jacob dijo: no te dejaré si no me bendices.
no me voy a mover de aquí. Hay una alabanza muy bonita que ojalá Dios nos deje cantar que dice, no me quiero mover de este lugar. Porque en su presencia dice la palabra de Dios que el Señor le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. La presencia de Dios nos da descanso. Pero cuando tú y yo tomamos ese tiempo y profundizamos en eso que te digo, no es algo que tienes que buscar afuera, es algo que ya está dentro de ti. Y cuando tú profundizas en esa relación con el Señor, Él verdaderamente nos da descanso. Pero nos cuesta trabajo, porque todos los días es una lucha sin tregua. Todos los días luchamos con afanes, con tentaciones, con distracciones, y a veces ya se nos olvidó todo lo que aprendimos el lunes. Por eso es necesario tomar un momento todos los días, porque la presencia de Dios nos da descanso. Entonces recuerda estas palabras: no te dejaré si no me bendices. Y esas palabras estaban revelando que Jacob tenía disposición. Voy a estar aquí el tiempo que sea necesario hasta que me bendigas. Te voy a buscar porque tengo necesidad de ti. Tenemos familiares que no conocen de Dios. ¿Acaso no es grande nuestra necesidad? Amén. Tenemos mucha necesidad de Dios. Por eso es importante que nosotros tampoco lo dejemos hasta que no nos bendiga. Ayer hablaba el pastor de las sillas vacías, y las sillas vacías significa que sí los soltaron, no se aferraron, no estuvieron dispuestos a permanecer hasta que Dios los bendijera. Desfallecieron antes y se fueron. Nosotros entonces tenemos que tener algo que se llama disposición. Amén. Amén. Vamos a ir entonces. Vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes 19. Primera de Reyes 19. Mucha iglesia entonces tiene necesidad grande, sin embargo, no está dispuesta. Y la necesidad que tenemos es grande, sin embargo, no estamos dispuestos. Mi necesidad es grande, pero no estoy dispuesta a orar. Mi necesidad es grande, pero no estoy dispuesta a darle a Dios 2 horas de la tarde del lunes y del domingo mucho menos. Mi necesidad es grande, pero no estoy dispuesta a dejar a un lado mis ocupaciones para buscarlo a Él. Mucha iglesia entonces tiene necesidad grande, sin embargo, no está dispuesta. La necesidad de Jacob era grande, que él decía, no importa el tiempo que pase, no me voy hasta que no me bendigas. Nosotros deberíamos decirle, Señor, mi necesidad es grande y no dejo de orar hasta que tú me contestes, porque de que contesta. Y yo decía y venía esto a mi mente, y es verdad. El hecho de que permanezcamos, el hecho de estar hoy aquí, es una oración contestada. Porque todos los días le pedimos que nos ayude a permanecer, que nos acerque a Él, que ponga en nosotros hambre y sed de Él, que nos ayude a seguirlo. Y el hecho de permanecer en su camino ya es una oración contestada. Dice también el Señor, me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón. Dice aquí el 19, alguien que estuvo dispuesto, antes de leer aquí, ¿se acuerdan ustedes de Moisés y Josué? ¿Quién fue el sucesor de Moisés? ¿Quién quedó en lugar de Moisés? Josué. Josué, exacto.
Entonces Dios le da, reviste de poder a Josué, pero ¿por qué? Josué estuvo dispuesto. Siempre que Moisés subía al monte, no se quedaba hasta cierto límite donde podía estar, se quedaba Josué. Y dice que pasaban días y Josué no iba a comer, no iba a hacer quehaceres, no iba a hacer nada. Estaba ahí al pie del monte esperando a Moisés. O sea, Josué disponía su vida, Josué dispuso su tiempo y no le importaba, era un joven y no le importaba que los jóvenes, las cosas que hacían los jóvenes de su edad. Él estaba ahí esperando a que Moisés llegara. Imagínate cuando estuvo 40 días y 40 noches. Ahí estaba Josué, esperándolo. Dispuso su tiempo. Y aquí vamos a ver que uno más de los que siempre estuvo dispuesto fue Eliseo. Amén. Eliseo. Vamos a leer aquí. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Dice que Elías encuentra a Eliseo y dice que echa sobre él su manto. Cuando Elías echa su manto sobre Eliseo, no sé en qué forma lo haría, pero Eliseo entendió luego que lo que Elías le estaba diciendo es: tú vas a quedar en mi lugar. Elías lo entendía porque Elías tenía comunión con Dios. Eliseo lo entendía porque Eliseo iba a lo secreto del Señor. Y Dios en su secreto ya le había hablado a Eliseo, porque aquí dice que Elías le pone el manto, y yo decía, bueno, le pone el manto, y ¿cómo supo? Eliseo ya lo sabía, pero el 20 dice: entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Aquí, el 20, ¿dónde podemos encontrar la palabra disposición? Dice: entonces, dejando él los bueyes, vino, ¿cómo? Corriendo. Dice que Eliseo fue corriendo, tuvo prontitud para hacer aquello a lo que Dios le estaba llamando. A veces a nosotros, ¿verdad? Nos delegan alguna comisión, nos dicen: hermano, hoy le toca hacer esto. Y decimos: ¿y no puede ser para la próxima semana? Decimos: ¿y no pueden poner a otro hermano? ¿No puede hacerlo alguien más? Y dice aquí: entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo, vino rápido. Elías pone sobre él su manto y Eliseo vino corriendo. No fue negligente. Estar dispuesto es precisamente ser diligente, ser servicial y tener prontitud para hacer la voluntad de Dios. Y entonces Eliseo vino corriendo y le dice: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Hay otras versiones, no me acuerdo cuáles, que le dice: piensa en lo que he hecho contigo. O sea, que pensara, que meditara en que le había puesto el manto. Dice el 21. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías. ¿Y qué dice? Y le servía. Y le servía. Josué le servía a Moisés.
Y aquí Eliseo le servía a Elías. A veces nosotros podemos decir, ¿yo qué le voy a estar sirviendo a ese hermano? Y dice aquí que Eliseo servía a Elías. Eliseo estuvo dispuesto a lo que Dios le estaba llamando. Y el estar dispuesto tenía que ver con que él tenía que ser servicial. Y dice el 20, dice 21. Este es 20 en TLA. Es cuando Elías le dice, está bien, ve a despedirte, pero recuerda lo que he hecho contigo. Que meditara y que no se olvidara que era Dios el que lo estaba llamando. Y Eliseo estuvo dispuesto. Dice ahora el 21. Te la pongo en Reina Valera. Ahí. Eliseo dejó a Elías y fue a buscar 2 toros suyos y los mató. Tomó la madera del yugo que unía a los toros y con ella hizo fuego para asar la carne. Eliseo invitó a su gente a comer la carne asada y luego se fue a buscar a Elías. Desde ese momento Eliseo fue su ayudante. Dice aquí que Elías tuvo que andar atrás de Eliseo. Dice que Eliseo fue a buscar a Elías. Sí, ya no fue a buscar a sus padres. Elías no tuvo que andar correteando a Eliseo. Eliseo vino y buscó a Elías. Dice el 22. Es todo. Ya es todo. Entonces ahora vamos a Segunda de Reyes 2:1. Segunda de Reyes 2:1. Sí. Entonces vamos a ir recordando. Jacob le dijo al ángel, no te dejo si no me bendices. Lo que él estaba expresando es, no importa si son horas, si son minutos, si son días, si son meses, si son años, yo no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Y Eliseo también estuvo dispuesto. Y dice aquí, dijimos 2:1, Segunda de Reyes 2:1. Y ahorita vamos a entender que Eliseo también iba a lo secreto del Señor. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Dice aquí, ¿verdad? Que dice que el Señor iba a arrebatar a Elías. Elías no murió como todos. Elías, dice la palabra de Dios, que fue arrebatado. Él no murió como todos. Y dice aquí, espérenme, déjenme buscar en mi Biblia porque ahí ya tengo todo. Segunda de Reyes 1. Dice el 2. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Jacob decía, no te dejaré si no me bendices. Y aquí Eliseo también le dice a Elías, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Eran las mismas palabras que pronunció Jacob. También Eliseo le dijo, no te dejaré. Y Elías le decía, voy a ir a Betel, aquí te quedas. Pero Eliseo, que era su ayudante, le dijo, no te dejaré. Y dice aquí que entonces van juntos a Betel. Ahora el 3. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? O sea, le estaban diciendo, ¿sí sabes que hoy Elías se va a apartar de ti? Y dice que él contestó y les dijo, sí,
yo lo sé, callad. Eliseo lo sabía porque pasaba tiempo con Dios. Eliseo sabía que Elías iba a ser arrebatado, porque Eliseo platicaba con Dios, profundizaba en esa presencia que ya habitaba dentro de él. Dice el 4. Y Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Fueron a 3 lugares. Primero dice que fueron a Betel, y Elías le dice: quédate aquí. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y después le dice: el Señor me manda a Jericó. Y le vuelve a decir: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y dice ahora que juntos van a Jericó. Dice ahora el 4. Sí. El 5. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le hacen la misma pregunta que los profetas de Betel: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, Amén. yo lo sé, callad. Wow. Le volvieron a decir: ¿sí sabes que hoy Elías se va a ir? Ellos pensaban a lo mejor que él no sabía, no sé cómo lo veían. A lo mejor lo veían como pobrecito y se va a quedar solo, pero no sabían que él tenía comunión con Dios y que él sabía lo que iba a pasar. Y entonces primero va Elías a Betel y él le dice: no te voy a dejar. Después va a Jericó y le dice: no te voy a dejar. Y por último le dice en el 6: y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Pues fueron pues ambos. Ya era la 3.ª vez. Otros en su lugar hubieran dicho: ahí nos vemos, vete tú solo, Elías. Ya me llevaste a Betel, después a Jericó, ahora que al Jordán. Muchos desfallecen en el camino. Sin embargo, Eliseo sabía lo que iba a pasar. Sabía que Elías iba a ser arrebatado y que él iba a quedar en su lugar. Y no quiso dejar solo a Elías. Le decía: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Y muchos de nosotros, como nos enseñan, ¿verdad? A la primera salimos corriendo. A la primera nos vamos. A la primera huimos. Decía la semana pasada el Señor: a veces somos como Jonás. Huimos de la presencia del Señor. Y Él nos llama a lo secreto de su presencia. Entonces aquí le dice Elías: quédate, porque ahora voy al Jordán. Pero Eliseo le dice: no te voy a dejar. Y el 7: y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos 2 se pararon junto al Jordán. 8. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. ¿Tú te imaginas qué clase de hombre era Elías? Que solamente se quitaba su manto, lo doblaba, tocaba con él las aguas, y las aguas del mar se abrían. ¿Te imaginas? Y hay un verso, y se me olvidó anotarlo, donde dice, en el Nuevo Testamento, donde dice: Elías, estando sujeto a pasiones igual que nosotros,
hacía esos milagros poderosos. O sea, si alcanzamos a imaginar como que si en este momento tú te quitaras tu suétercito, vas al mar, tocas las aguas y el mar se abre y tú puedes pasar en seco. Eso era lo que hacía Elías. Dice que habiendo pasado el mar en seco, Elías dijo, es este, miren. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Qué cita es? Santiago 5:17. Santiago 5:17. Entonces Elías, dice era hombre sujeto a pasiones, así como nosotros. Elías también luchaba, también tenía tentaciones, sin embargo es poderoso como Dios lo usaba. Dice, dobla su mantito, o sea, yo me imagino y digo así bien tranquilamente, dobla su mantito, toca el agua se parte en 2 y él pasa en seco. Era lo que hacía Elías. Vamos a regresar a Segunda de Reyes 2:7. 2:8. Y vamos en el 8. A veces nosotros tenemos un problema, una dificultad y andamos llorando, andamos tristes, dicen por ahí, andamos llorando por las esquinas. Y Elías, bien tranquilo, nada más doblaba su manto, lo ponía en el agua y el agua se abría en 2. Y es el mismo poder que hoy reposa sobre ti y sobre mí. Amén. Pero entonces, ¿qué falta? Falta fe. Y falta habitar en lo secreto de su presencia. Porque a veces caminamos por la vida distraídos. Y se nos olvida que Él vive en nosotros. Se nos olvida que Él es poderoso, que para Él no hay nada imposible. Dice el 8, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Eliseo pudo ver este milagro, pero si Eliseo se hubiera ido o se hubiera apartado de Elías, no lo hubiera visto. Y Elías le dijo, voy a Betel, quédate. Y él le dijo, no te voy a dejar. Y después le dijo, voy a Jericó, quédate. Y él dijo, no te voy a dejar. Después le dijo, ahora voy al Jordán, quédate. Y le vuelve a decir, no te voy a dejar. Porque Eliseo sabía lo que venía para su vida. Eliseo tenía comunión con Dios y sabía que venía una bendición grande para su vida. Por eso dijo, yo de aquí no me aparto, porque aquí es donde Dios me va a bendecir. Y es lo que tú y yo tenemos que decir, yo de ti no me aparto, porque aquí tú me vas a bendecir, porque sé que aquí algo grande voy a recibir. 9. Él le dijo, 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, fíjate bien, así como cuando el Señor le dice a Salomón, pídeme algo, lo que tú quieras, tú que hubieras pedido. Dinero, fama, un novio, una novia, una boda, un carro, una casa. Y aquí le dice, fíjate, y Eliseo veía los milagros poderosos que hacía Elías y que verdaderamente Dios le daba el poder y que lo que él pidiera sería hecho. Y aquí dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti. Si a ti y a mí nos dijeran, pide lo que quieras que haga por ti, y tú sabes que quien te lo está diciendo lo puede hacer, ¿qué pedirías? Que me ayudes a pagar lo que debo por ahí en Coppel.
Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Wow. No pidió algo material, no pidió lo superficial, no pidió llenar en este momento algún vacío. A veces como seres humanos sí nos sentimos solos y podemos llegar a pedir la compañía de alguien, de alguna persona. A veces nuestra necesidad es grande, que sí podemos pedir dinero, no sé, y se vale, porque dice el Señor que todo lo que tengamos necesidad se lo pidamos a Él y Él lo hará. Pero en este momento dice, y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Entonces él estaba atendiendo el llamado que Dios le estaba diciendo, y en estas palabras nosotros entendemos que Eliseo estaba dispuesto a cumplir con el llamado que Dios le estaba haciendo. Pero algunas veces hemos escuchado esa doble porción del espíritu de Elías también significaba dobles dificultades de las que Elías había atravesado. También significaba, sí, milagros más poderosos, pero también adversidades multiplicadas. Sin embargo, Eliseo estaba dispuesto. Eliseo sabía también de los sufrimientos de Elías, pero él estaba dispuesto. Porque Eliseo miraba el poder y los milagros que Dios hacía a través de Elías. Entonces, cuando tú ves el milagro, el poder de Dios y sus milagros, las dificultades y los sufrimientos se vuelven pequeñitos al lado de los milagros y el poder de Dios. Dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Pero aquí no acababa todo, todavía había una condición en el verso 10. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. O sea que Eliseo tenía que seguir bien al pendiente de lo que seguía con Elías. No sabemos si Eliseo sabía cuánto tiempo faltaba o no. Y Elías le dice: si tú me ves cuando el Señor me arrebate, cuando yo me vaya de ti, sí te será concedido lo que quieres. Pero si no me ves, no te será dado. Y entonces aquí pasó lo mismo que con Jacob. Jacob dijo al ángel: no te dejo si no me bendices, no importa el tiempo que pase, no importa el tiempo que yo tenga que estar aquí. Y Eliseo también estuvo con Elías sin importar el tiempo que pasara. Y ahora Elías le dice: si tú me ves cuando yo sea quitado, te será dado, pero si no, no. Y Eliseo estuvo ahí. Tampoco le importó el tiempo que tuviera que pasar. Tampoco, no hubo para él nada más importante que estar atento a cuando Elías fuera arrebatado para recibir lo que él había pedido. Y dice ahora el 11: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Elías fue arrebatado. Él no conoció la muerte como todos los que nosotros sabemos que han muerto. Él fue arrebatado y Eliseo lo vio. Dice el 12:
Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en 2 partes. ¿Sí le dolió? 13. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Eliseo sabía que en ese momento le había sido dada la doble porción del espíritu de Elías. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Yo creo que eran cosas que marcaban su corazón. 15. Y ya si tú te sigues leyendo, pues sabrás de todos los milagros y todo el poder que Dios manifestaba a través de Elías, de Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Pero Eliseo habitaba en lo secreto del Señor. Dice el Señor: clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice también la palabra de Dios: cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le creen, los que confían en Él, los que le temen. Y son cosas que ojo no ha visto, ni oído escuchado, pero que si tú vas a lo secreto de su presencia, Él te lo dirá, Él te lo enseñará. Aquí lo que sigue ya, la Biblia tiene el subtítulo: Eliseo realiza milagros. Y vas a ver cómo dice que las aguas en los manantiales eran saladas. Elías manda a traer. Vamos a leerlo. Dice en el 20. Entonces él dijo, a ver el 19. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Y aquí se empieza a manifestar el poder de Dios ahora a través de Eliseo. Así como Dios usó a Elías, ahora usa a Eliseo. Y dice: entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho el Señor, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y Dios comienza a manifestar su poder, así como en Elías, ahora a través de Eliseo. Pero ¿qué tuvo que hacer Eliseo? Esforzarse. Dice que vino corriendo. Fue pronto para lo que Dios lo estaba llamando. Dice que le dijo a Elías 3 veces: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y todavía le dice: si me ves cuando me vaya, te será concedido, si no, no. Y Eliseo estaba ahí, al pie del cañón, como dicen, esperando a que Elías fuera arrebatado. Y le fue hecho como él pidió. Pero tuvo que esforzarse, tuvo que estar dispuesto. No estuvo más con sus padres,
no estuvo más con las personas de su edad haciendo lo que todos hacían. Se apartó para Dios, estuvo dispuesto y habitaba en lo secreto de su presencia. Vamos a ir a Hechos 21:13, ya para terminar. ¿Perdón? Hechos 21:13. Entonces Dios también quiere manifestar su poder y su gloria a través de ti, a través de mí, pero nosotros tenemos que estar dispuestos y darle al Señor del tiempo que Él nos da. Y Dios a nosotros también nos quiere revestir y nos ha revestido ya de poder de lo alto, porque su Espíritu vive en nosotros. Y dice la palabra de Dios, y en su nombre haremos proezas. Y hacer que un alma se vuelva de su mal camino al Señor, eso ya es algo grande. Dice Hechos 21:13. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy, ¿qué? Dispuesto. No solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pablo decía: yo estoy dispuesto. Pero a veces nosotros no estamos dispuestos a pagar el precio del llamado. A veces no estamos dispuestos a sufrir el agravio. No estamos dispuestos a renunciar a nuestros anhelos. A veces no estamos dispuestos a darle ni una hora al Señor. A veces no estamos dispuestos a perdonar, a quitar de nuestra vida las cosas que hacen división entre Él y nosotros. Porque sí hay cosas que nos separan de su presencia, pero a veces no estamos dispuestos a pagar ese llamado. Vamos a ver ahora Juan 10:18 y con esta terminamos. Juan 10:18. Juan 10:18. Entonces el poder hacer un milagro en el nombre del Señor no surge de la nada, surge de profundizar en esa presencia que ya existe dentro de nosotros. Nos va a costar, tenemos que esforzarnos porque claro que cuesta, tenemos que estar dispuestos. Y quien estuvo dispuesto y es nuestro mayor y más grande ejemplo, pues es Jesús, que dice: nadie, ¿ese qué es? ¿En la Reina Valera? A ver, desde el 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cuando Josué esperaba a Moisés en el monte, cuando Josué esperaba a Moisés, ¿por qué lo esperaba? No dice la palabra que sus padres lo mandaran. No dice que alguien lo obligara. Él lo hacía de su propia voluntad, porque él quería. Eliseo siguió a Elías y tampoco dice que su padre o su madre o los hijos de su pueblo lo hayan mandado. Él lo hizo porque quiso, lo hizo de su propia voluntad, lo hizo por su propia cuenta y Dios lo usó poderosamente. Y así Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, que el Señor le dio un nombre que es sobre todo nombre, y el Señor le glorificó, porque Jesús estuvo dispuesto, y dice: nadie me quitó la vida, yo de mí mismo la puse. Y hay versiones, varias versiones que dicen: yo la di por mi propia voluntad. Yo di mi vida libremente. Yo entregué mi vida por mi propia cuenta. Yo la pongo de mí mismo. Yo la entrego porque así lo quiero. Wow. Entonces nosotros estamos aquí, pero que no sea
porque mi mamá o mi papá me traen, porque el pastor insiste y no deja de insistir cuando me encuentro en la calle. No, no estamos aquí por cumplir ni por llenar un vacío en esta casa, sino que nosotros podamos decirle al Señor: yo te sigo y yo te sirvo por mi propia voluntad, libremente, por mi propia cuenta. Yo te doy mi vida por mí mismo, yo te entrego mi vida porque así yo lo quiero. Amén. No por otra cosa, no por obligación, no por cumplir, no porque tenga una responsabilidad aquí dentro, sino yo, así como Jesús, porque Él dijo: nadie me quita mi vida, yo la pongo por mi propia voluntad, yo la entrego libremente, yo la doy por mi propia cuenta, yo la pongo por mí mismo, yo la entrego porque yo quiero. Que así nosotros le demos nuestra vida y estemos dispuestos y no lo soltemos y no lo dejemos, y ahí estemos dispuestos como Josué, como Eliseo, como Jacob. Estemos dispuestos porque así lo queremos, no porque alguien nos insiste, no para que dejen de estarme molestando, sino porque así lo queremos. Y si tú y yo así lo hacemos, pues entonces prepárate para que Dios manifieste su poder a través de ti. Elías en alguna ocasión le dijo al Señor que hiciera descender fuego del cielo. Y le dijo: muéstrales que tú eres Dios y que yo soy tu siervo. Y Dios así lo hizo. Y nosotros somos sus siervos de Dios y en nada vamos a ser avergonzados. Dios no nos va a avergonzar nunca. Dice la palabra que no quedará en vergüenza ninguno de los que confían en Él. Pero dispón tu tiempo, dispón tu corazón y dile como Jacob: no te dejo hasta que no me bendigas. Y aquí voy a estar el tiempo que sea necesario, el tiempo que tú me pidas, a donde tú me lleves, lo que tú digas que yo haga, a donde tú me envíes. Aquí está mi vida. Disponer nuestra vida es rendirle a Él nuestra voluntad. Y si así hacemos, Dios va a manifestar su poder y su gloria a través de nosotros. Y será manifiesto a todos los que te rodean que Dios es Dios y que tú eres su siervo. Amén. ¿Amén? Vamos a ponernos de pie y a orar. ¿Saben que eso es bueno? Eliseo decidió seguir a Elías. Josué seguía a Moisés. Y Jacob siempre buscó la bendición de Dios. La madre de Jacob sabía que Jacob iba a ser más grande que su hermano. Pero aún con todo ello, aunque la madre sabía y Jacob también lo sabía por medio de ella, Jacob siempre luchó por las bendiciones. Luchemos por las bendiciones que Dios ha dispuesto para nosotros. A todos nos ha dicho algo el Señor en un momento de nuestras vidas. Algo nos ha prometido. Luchemos por conseguirlo conforme a su voluntad, no conforme a nuestros deseos y anhelos. Tarde o temprano, pero un día va a suceder, ¿verdad? Y en ese tiempo la palabra dice que por haberse multiplicado la maldad del amor de muchos se enfriará. Pero tú y yo estamos aquí no porque nos obligan, sino porque buscamos a Dios y somos agradecidos. Incluso hay mucha gente que trabaja para Dios, que ofrenda diezmo para Dios, porque saben que van a necesitar. Pero cuando lo hacemos
Muy dentro de mí.
poderoso eres, mi Señor. En este momento, Padre, te entregamos nuestra mente y nuestro corazón y todos nuestros deseos. Asimismo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por el trabajo, Señor, por la salud, Señor Dios, porque verdaderamente estás en todo tiempo a nuestro lado. Bendice nuestra ofrenda, nuestro diezmo, nuestra primicia. Pero recibido de tu mano te damos, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén. 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 Gloria al Señor. Amados, para hacer un servicio especial